compra más caro y gana dinero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que si compro más caro voy a ganar más dinero? Pues sí, eso es el chartismo y en eso se basa el chartismo puro. Hay que comprar en el momento clave. Y ese momento clave a veces es más caro de lo que el precio está. Vamos a poner un ejemplo. Ahora el precio está a 108.340. Entonces alguien me diría, pues ya está, le meto ahí, pam, 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 y le meto a 108.000. Y yo le digo, no, a 108.000 no hay que meterle. ¿Cuándo hay que meterle? Cuando rompa la siguiente resistencia. Y entonces sí, ahí le metes y a ganar billetes. Mira, te lo explico más a fondo. Estamos aquí, por ejemplo, en Bitcoin, en esta temporalidad diaria. Y nosotros veremos que el precio pues está moviendo. Espera, te lo cambio a color amarillito. Se está moviendo entre este soporte y esta resistencia de aquí. ¿Vale? Está en este canal. Entonces, alguien puede decir, vale, compro ahora 108.000. No, error. Ahora no se compra 108.000. ¿Cuándo hay que comprar? Hay que comprar o cuando el precio vuelva a ir a la parte baja del canal, y esto sería, alargo esta línea, y esto sería más o menos sobre los 97.000. Hay que comprar cuando el precio llegue a los 97.000 o cuando el precio rompa esta resistencia. ¿Y cuándo va a romper esa resistencia? Esta resistencia, vemos, hacemos un zoom, vemos que tiene algún pico de 110, 500. Es decir, cuando el precio supere la primera opción, comprar ahí abajo. Te borro esta línea de la primera opción. Y la segunda, ¿por qué cuando el precio se vaya para arriba, si el precio rompe esta línea de aquí, ¿cuándo compraremos? Pues no compraremos ya, para que sean estas falsas roturas, sino cuando tengamos una vela verde de confirmación. Y cuando tengamos esa vela verde de confirmación, ¿cuándo será? Pues eso será sobre los 110.500. Cuando el precio supere los 110.500, compro. ¿Por qué? Porque cuando el precio supere los 110.500, ¿qué va a hacer el precio? Pues el precio se va a ir para arriba con este ancho de canal. ¿Y cuál es esa perspectiva de este ancho de canal? Vamos a ver. Aquí, que son los 120.000, 121.000. Es decir, yo no compro ahora a 108.000, sino que compro a 110.500. ¿Por qué? Porque a 110.500 ya tengo la confirmación de que el precio se va para arriba, se va a los 120. Pero ahora a los 108.000 ni loco. ¿Qué es lo que normalmente intentan hacer la ballena, las instituciones? Pues ellos intentan que tú compres aquí arriba, en lo alto, en la parte alta del canal. No hay que comprar en la parte alta del canal, hay que comprar en las partes bajas del canal, que sería o cuando vuelva a tocar aquí o cuando esta resistencia se convierte en soporte. Por eso hay que comprar más caro, a 110.500 y no a 108.000. Tú comprando 2.500 euros más caro, te aseguras que el movimiento va a ser este. Pero si tú compras ahora, lo que vas a hacer es que no sabes si va a hacer este movimiento para arriba o se va a ir a los 97.000. Es decir, comprando 2.500 dólares más caro, te aseguras una entrada ganadora. En cambio ahora puedes entrar a 108 y que pierdas 10.000 dólares porque se baje para abajo. Vamos a verlo en otro ejemplo y en otra temporalidad, porque esto lo hemos visto en diario en Bitcoin, pero puede servir para cualquier activo. Mira, si nos vamos aquí a Ethereum y vamos a cambiar de temporalidad y vamos a irnos, por ejemplo, a una hora. Espera, recargo el gráfico para que se vean las velas grandecitas. Volvemos a nuestro querido Ethereum y lo ponemos en una hora. Mira, aquí está Ethereum. ¿Qué está haciendo Ethereum? Nosotros trazamos una línea y vemos que tenemos aquí este soporte. ¿Y dónde tenemos la resistencia?
pues vemos que tiene aquí como que ha hecho un doble techo, pam, pam, este doble techo, y si quitamos este doble techo y dibujamos una línea tal que así, vemos más o menos este triángulo que está dibujando. Pues lo mismo, tú puedes decir, pues mira, yo compro ahora, que está el precio 2.549. Yo te digo lo mismo, te digo, no. ¿Cuándo hay que comprar? Pues hay que comprar cuando el chartismo nos dice que tocamos este soporte, y esto sería más o menos sobre los 2.530, o lo mismo cuando rompamos al alza. Y cuando rompamos al alza, ¿cuándo va a ser? Pues va a ser lo de romper al alza cuando el precio rompa. Pero este romper al alza, fíjate aquí que ha hecho. Hemos tenido los 3 pasos para ver que una rotura es verdadera. ¿Aquí es una rotura verdadera? No, porque nos ha faltado el tercer punto, que es la confirmación. Lo hemos sobrepasado, hemos cerrado, pero no hemos confirmado. ¿Cuál es la confirmación? Esta vela roja de aquí que hubiera sido verde. Entonces, para ahondar más en eso, en los 3 pasos, te digo los 2 últimos, cierre y confirmación. El primero, mírate el vídeo donde te hablo de esos 3 pasos de las velas y ahí lo miras más en detenimiento, pero es cuando nosotros esto lo supere, ahora está a 2.449, pues por ejemplo, cuando el precio esté a 2.564, entonces sí compramos. Y lo mismo es como, hombre, pero ¿cómo compras más caro? Compro más caro porque es cuando el movimiento ya se ha dado. Y en este caso, ¿cuál es el target objetivo de este movimiento? Pues si nosotros tenemos este ancho de canal, pues el target objetivo, rompa aquí, no sabemos dónde va a romper, pero vamos a suponer que rompe aquí. Pues si suponemos que rompe aquí, el target objetivo va a ser el de 2.640. Así que, eso que tú has visto en el título que pensaba, a ver qué me dice el flipao este, a ver qué se ha fumado. No, no me he fumado nada. Hay veces, muchas veces, la mitad de mis entradas son yo compro más caro de lo que está el precio. Pero ese compro más caro me asegura tener buenas entradas. Y ese compro más caro no solo es en esta estrategia de cuando rompe al alza, sino que yo compro también más caro cuando toca los soportes. ¿Cómo? Sí, cuando toca los soportes también yo compro más caro. Mira, sin movernos de Ethereum te voy a mostrar un ejemplo en el que eso sucede. Nosotros estamos aquí operando la estrategia, que en el canal la tienes, de RSI más velas japonesas. El precio baja, y aquí el RSI nos da entrada. Pero el precio todavía no, el precio sigue bajando y sigue dibujando una pequeña divergencia. ¿Qué es esa pequeña divergencia? El precio está bajando y el RSI aquí está subiendo ya. ¿Lo ves? Entre este punto y este punto está subiendo. Pues bien, nuestra confirmación, ¿cuándo sería? Nuestra confirmación sería aquí. Esta vela verde de aquí sería la confirmación. Es decir, tú no tienes que, cuando un precio, por ejemplo, está cayendo, tú no tienes que entrar cuando está cayendo. Tú tienes que entrar después de la caída, cuando empieza a darse la vuelta. Porque está cayendo y puede caer hasta el infinito. Entonces, en ese caso lo mismo. Yo no voy a comprar en el suelo del todo, que es aquí, por ejemplo, 2.474, sino que yo compraré por aquí ya, sobre los 2.490, y seguramente me espere a tener una confirmación por encima de los 2.500, que es un número entero. Entonces yo voy a comprar a 2.501, a 2.502, cuando yo lo he visto aquí a 2.474, y yo podía haber comprado a 2.474, pero no compro a 2.474 porque esos 2.474 pueden hacer que el precio siga cayendo. O sea que yo compro cuando tengo la confirmación. Y esa confirmación, tanto ya sea aquí en los soportes, como hemos visto antes en esta resistencia, siempre me hace comprar más caro.
sea que ser un buen trader no quiere decir que tú apures hasta el último céntimo a entrar, porque yo no quiero apurar hasta el último céntimo. Yo lo que quiero es que no me cacen hasta el último céntimo. Y para que no me cacen hasta el último céntimo, compro más caro, pero con movimientos claros. A ver, último consejo, para que mires. Mírate en el canal los vídeos, los cursos donde te hablo del oscilador asombroso y el ADX. Es un indicador más retardado que este que tenemos aquí, que el RSI, pero te da esa fiabilidad, donde tú entras más tarde, compras más tarde, pero tienes la fiabilidad que el movimiento se va a dar a tu favor. Así que, esto es ser un trader profesional. Y como muestra de ello, para agosto te tengo preparado un vídeo donde te hablo del collar de JP Morgan. Ya lo verás, no te lo pierdas, sobre el collar de JP Morgan. Ese collar de JP Morgan, donde ellos, su objetivo es perder menos que el mercado. No ganar más que el resto, sino perder menos. Y aquí con esta estrategia, que es lo que hace un trader profesional, es eso. Ganas menos, pero te aseguras una entrada buena. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, activa la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.